Buenos días, están en el grupo de Voceros por la Inclusión. Tenemos como invitadas de honor a Ale Donají y a las chicas intérpretes, la licenciada Ana Cristina, bueno, ahorita las presentas tú, del Instituto Nacional de Acceso a la Información, para que nos den una plática sobre nuestros derechos. Adelante, Ale. Hola Roxana, pues agradecer a Voceros por la inclusión, la apertura de este espacio para poder llevar a cabo esta plática. El INAI abrió el programa Promociona, Vincula y Acciona tus Derechos con la finalidad de difundir y apoyar, ejercer el derecho de acceso a información y de protección de datos. Y en ese sentido les agradecemos mucho la oportunidad de platicar con ustedes el día de hoy. Como esta plática va a ser difundida, contamos con interpretación de lengua de señas mexicana y nos hace el favor mi compañera Ana Cristina. Entonces, sin más, iniciemos. El motivo de platicar el día de hoy es un poquito dialogar sobre el acceso a la información como un instrumento para la incidencia. Vamos a seguir nuestra conversación del otro día de qué es el acceso a la información y cómo lo podemos utilizar para impulsar nuestras causas, ¿no? Yo sé que todos ustedes hacen incidencia y que llevan a cabo actos de promoción de derechos, y eso es sumamente importante, por lo que me gustaría que esta sea una plática, que sea un diálogo y no una exposición mía. Y así podemos entre todos construir un poco más de cómo lo podemos ejercer. Solo quisiera hacer un comentario. Yo no alcanzo a ver Ana Cristina o Dalia en el recuadro. ¿Ustedes sí lo ven? Yo solo veo a Roxana. En la pantalla donde estoy grabando, el recuadro fijado está ahorita con Dalia, que es quien hace la interpretación. Ok, gracias Marta, gracias Dalia. Entonces, la vez pasada platicábamos un poquito de qué es el acceso a la información. ¿Quién quiere ser un voluntario y comentarnos qué es el acceso a la información? Chico, Charlie, ¿te toca? Gracias, Rox. Ahora sí que el derecho a la información, obviamente que cualquier persona que pueda tener pregunta o cualquier tema puede meterse a cualquier método o forma de poder comunicarse, poder saber más de cualquier tema, tanto por internet como en redes sociales. Puede buscar información para que no se limite a nada. Tiene la libertad de poder buscar y encontrar cualquier cosa por cualquier medio. O sea, ese es el derecho de la información, de que nadie nos puede limitar a nada de saber. Perfecto. ¿Alguna otra participación? ¿Alguien que haya comentado con nosotros la vez pasada? Bueno, pues el acceso a la información es un derecho para que los ciudadanos podamos enterar, consultar toda aquella información que emana de los entes públicos que están obligados a proporcionarnos esta información. Y esa información tiene algunas limitantes, ¿no? Como que sea información personal, como que sea información confidencial, o de interés o de seguridad nacional, ¿no? Gracias, Gabriela. Tocaste un extraordinario punto. El derecho de acceso a la información es un derecho humano y está reconocido en nuestra Constitución en el artículo 6º, donde se establece, en vinculación con el artículo 1º, que el Estado tiene la obligación de promoverlo, respetarlo, protegerlo y garantizarlo. Esto quiere decir que todas las personas tienen el derecho a acceder a información. Y esto es importante porque nos permite conocer si el Estado está cumpliendo con garantizar otros derechos. El acceso a la información es un derecho llave que garantiza otros derechos, porque nos permite, a través de la participación ciudadana, conocer cómo se está llevando a cabo el ejercicio del poder.
nos permite conocer los archivos de las autoridades, nos permite acceder a la información que se ha generado, que ha documentado de los actos públicos, promueve el escrutinio público y la rendición de cuentas. Nos permite acceder a la información que genera el gobierno, que generan las distintas autoridades en los ámbitos de sus competencias. Y esto es muy importante porque además se reconoce que la información es de carácter público, o sea, es de todos y todas. Y todas y todos pueden acceder. Y como bien nos decía Gabriela, hay algunas excepciones, pero lo importante es que la naturaleza de la información oficial que se genera es pública, es para todos y nos permite conocer cómo se están llevando a cabo las decisiones de la esfera pública. ¿Ustedes para qué creen que nos sirve esta información pública? ¿Qué otro uso, qué otro beneficio observan? Pues nos sirve mucho, ¿no? Obviamente para personas con una discapacidad, pues obviamente es importante saber todos los derechos, todo lo que podemos hacer y no hacer. Entonces, obviamente, con el derecho de la información podemos investigar, podemos buscar en diferentes las leyes que están para nosotros, los derechos que están para nosotros y tratar de hacerlos cumplir, ¿no? Por la información que ya tenemos, poderlos presentar ahora sí que en vivo, en la situación. Pero también podemos saber en qué está gastando el presupuesto o el dinero de la nación en los servidores públicos o en algún proyecto que se esté dando. Ahí podemos saber en qué están gastando y cuánto es a lo que asciende la suma, ¿no? Claro, ¿alguien más? Pues es la base para también hacer incidencia, dando cuáles son las acciones que ha efectuado el gobierno en relación con nuestro colectivo, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tanto ha trabajado a favor de las personas con discapacidad, que es nuestro tema, ¿no? ¿Cómo se distribuyen las pensiones? ¿A quién le están dando? ¿Cuántos se han dado? ¿Cuáles son las acciones de organismos públicos específicos, ¿no? Todo lo que tenga que ver con las cosas que nos interesan. Claro, el acceso a la información nos permite conocer todas las decisiones públicas que se documentan. Y esto nos permite conocer del presupuesto, de las decisiones de los institutos, de los programas públicos, de los programas sociales. Nos permite contar información para conocer cómo estamos, qué se ha hecho, qué se está planeando, cómo se va a hacer. Y eso nos brinda herramientas para la incidencia. Nos permite contar con evidencia para generar una incidencia que sea adecuada e idónea. Y es por eso que acceder a información es muy útil para las causas sociales. Y es algo que se conoce como la utilidad social del derecho a acceso a la información. Y ahora ustedes me decían toda esta como larga lista de posibilidades. Podemos conocer del presupuesto, podemos conocer de las decisiones, podemos conocer de programas. Y esto es porque las autoridades están obligadas a informar. Son todas las autoridades, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Judicial, los organismos autónomos, los partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos cuando ejercen recursos públicos o realizan actos de autoridad. Y es en todos los niveles del gobierno, es federal, estatal y municipal. Eso quiere decir que podemos acceder a los archivos de todas las autoridades. ¿Ustedes lo sabían eso? Yo creo que sí. Sí, la verdad. Perdón, en este último sentido que comentaba Roxana, de el informarnos sobre toda la incidencia, cómo estamos, como tú lo comentamos, en relación a nuestros derechos, quisiera exponer un caso particular y que me diga qué puedo hacer al respecto. Hace como 2 meses estaba yo haciendo un trabajo sobre la educación inclusiva. Entonces, hice la consulta cómo íbamos en el sentido de lo que estipula la Convención de los Derechos Humanos
qué leyes, reglamentos o qué otras se habían adecuado en el contexto social que maneja la convención, y no recibí respuesta. No recuerdo el tiempo que me dieron ahí como máximo de respuesta, sin embargo lo excedió y hasta fecha no lo he recibido. ¿Qué se puede hacer en ese sentido? Gracias, Cristian, por tu pregunta. Cuando realizamos una solicitud de acceso a información, el proceso está regulado por la ley. Esto quiere decir que hay tiempos máximos, como bien nos comentaba. Cristian, si en ese tiempo no te dan una respuesta, puedes presentar un recurso de revisión ante el INAI solicitando que se atienda tu solicitud. En ese caso, ¿presentaste, Cristian? No, por eso preguntaba, porque sí que me gustaría, la verdad, que me respondieran. Sí, hasta el plazo para meter recurso de revisión regulado por la ley y seguramente ya se venció, pero podrías hacer una nueva solicitud y estar pendiente de los plazos para que en su caso puedas interponer un recurso de revisión y que te den de respuesta. Pero si quieres, platicamos de eso un poquito más adelante, ya que hayamos hablado de solicitudes. ¿Estás de acuerdo, Cristian? Sí, gracias. Ahora, a ver, quisiera lanzarles una pregunta a este grupo numeroso de personas que nos acompañan el día de hoy. Quiero que me digan a qué información podemos conocer, a qué documentos podemos acceder, cómo nos pueden dar la información. Chicos, adelante. Obviamente hay que buscar la información, depende exactamente de lo que vas a buscar, ¿no? Obviamente para saber en qué se está gastando, por ejemplo, aquí en el Estado de México, ¿no? México, aquí, por ejemplo, cuánto se está gastando aquí, por ejemplo, el municipio, ¿no? Obviamente también hay que buscar la manera de poder conectarnos ahí. Aquí en el Estado de México es un poquito más complicado las cosas, porque no es tan fácil a veces tratar de meterse en este tipo de situaciones, de saber cuánto gana, cuánto se está gastando aquí los municipios, es un poco más difícil, porque ya tienes que ir directamente a lo que es el gobierno del Estado de México para saber qué está gastando cada municipio y en qué se está gastando cada municipio. Entonces, obviamente, eso es un poco más tardado que en el DF. Entonces, sacar de ese tipo de información es un poco más complicado todavía. Que te lo dan, no sé en qué año, pero te lo dan. ¿Sí? Entonces, obviamente, sí es un poco más difícil y complicado acá en el Estado de México, pero se puede hacer en el sentido de que hay que investigar primero ahí en el Estado de México, ahí en el sentido de cuánto se está gastando y cuánto está gastando el Estado de México, en qué municipio se está gastando en el Estado de México, pero todo lo encuentras ahora sigue en la página del Estado de México, pero hay que también hacer solicitud, igual. De acuerdo, a ver, reformulo mi pregunta. Ajá. Cuando solicitamos información al Estado, ¿a qué tipo de documentos o expresiones podemos acceder? Pues en realidad únicamente estamos limitados a los que mencionaba Gaby hace rato, que son los que están reservados y en los 3 supuestos que mencionó ella. A todo el resto de la información, en teoría tenemos derecho, o no en teoría, tenemos ese derecho de información y podemos acceder a cualquier documento porque es información, pues ahora sí que pública, y tienen ellos la obligación, si es que nosotros solicitamos, de ejercer ese derecho. Toda la razón, Cristian. Podemos acceder a los documentos en cualquier forma que estén. Pueden ser escritos, impresos, sonoros, visuales, electrónicos, holográficos. No importa la manera en que el Estado registre esas decisiones públicas, como personas podemos acceder a cualquiera, esté en expedientes, en notas, en convenios, en reportes económicos, en reportes de gasto, en contratos, a nivel estadística.
podemos acceder a toda la información que se genera, no importa cómo esté su expresión documental. Y esto es importante porque tampoco estamos obligados a saber cómo se genera. Entonces, para acceder a información, solo tenemos que especificar con claridad qué es lo que nos interesa y podemos acceder a cualquier forma en la que se haya documentado, con independencia que en ciertas excepciones puede estar clasificada, como nos comentaba Cristian. Pero de inicio, al ser toda la información pública, podemos acceder a ella en el formato que se encuentre. Ustedes han solicitado información como en sus formatos que sea poco común, como la grabación de una reunión de algún comité, si se llevó a cabo, o qué otro ejemplo se les ocurre de expresiones documentales de la información. Oye, yo quiero saber si podemos pedir las versiones estenográficas de las reuniones de CONADIS. ¿Podemos hacer eso? Sí. Sí, Roxana, podrían acceder a ello. Si se hizo como una minuta de la reunión o si se grabó la reunión, puedes acceder a la información documental con que se cuente. Por eso, para hacer a veces algunas preguntas, podría señalar, requiero todas las expresiones documentadas derivadas de la reunión, ¿no? Incluyendo la minuta, la grabación, las participaciones y el acta, ¿no? Que el acta ya sería... Pero puedes no establecer una limitación, sino decir todas las expresiones documentales de la reunión y señalar algunas como ejemplo. Y así se tendrían como que pronunciar sobre ellas y darte todo lo que se generó independientemente de la manera en la que esté, en el medio en el que esté. Y puedes pedir por un periodo determinado, por ejemplo, todas las reuniones de la Asamblea Consultiva de CONADIS, que estuvieron trabajando con CONADIS, tal, en el trienio tal, o tienes que ser muy específico en los periodos. ¿Puedo comentar algo? Sí, claro, Oscar, adelante. Bueno, yo estuve trabajando en una dependencia de gobierno y pues por ley, la ley nos obliga a tener una unidad de transparencia, ¿no? Y en teoría esa unidad de transparencia tiene que alimentar constantemente la base de datos de la dependencia. Entonces, por mi experiencia, lo primero que se tiene que hacer antes de hacer la solicitud es ir a la unidad de transparencia de la dependencia y generalmente suben ese tipo de información. Digo generalmente porque la ley los obliga. Entonces, Rock, yo te recomiendo que primero cheques en la unidad de transparencia de la CONADIS y ya si no encuentras la información, entonces lo que sí puedes hacer es ya hacer la solicitud vía la plataforma que se llama Infomex, ¿no? La plataforma de solicitud de información. Sí, gracias, Oscar. Planteaste un extraordinario punto y va a ser nuestro siguiente tema de... solo quiero contestarle a Roxana tantito lo del plazo del tiempo y pasamos a hablar de la información que nos dices. Roxana, por criterio del instituto, cuando no se establece un plazo para la información, un plazo de solicitud de la información, se considera únicamente el año anterior, de la fecha que se realizó la solicitud, un año para atrás. Entonces, si quieres información de un periodo específico, sí te conviene señalar a qué gestión corresponde o de qué año a qué año es tu interés o de qué periodo de sesiones te interesa, porque si no el criterio que se te va a aplicar es únicamente de un año para atrás. Buenísimo, muchas gracias. Chicos, ya saben cómo podemos pedir la información sobre el organismo que se supone que diseña política pública para nuestro colectivo. Entonces vamos a ver qué ha hecho durante, por lo menos todo lo que va del sexenio, ¿no? Perdón, Ale, ¿aplica lo mismo, por ejemplo, para sesiones de las comisiones o del Pleno de la Cámara de Diputados o de Senadores cuando se estén debatiendo leyes en relación a las personas con discapacidad? ¿Puedo contestar eso, Ale?
solicitar grabaciones y todo eso? Claro que sí, adelante, Oscar. Generalmente la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores tienen algo que se llama el diario de los debates, ¿no? Entonces, cuando se está dictaminando una iniciativa de ley o una iniciativa de reforma, etcétera, todo lo suben a la Gaceta Parlamentaria. Entonces, no necesariamente hay que hacer una solicitud de información, sino basta con acudir a la Gaceta Parlamentaria tanto de la Cámara de Diputados como de la Cámara de Senadores y a los diarios de los debates. Las bases de datos de ambas cámaras están muy nutridas y suben constantemente la información de todas las sesiones, tanto ordinarias como extraordinarias, que tiene el Congreso de la Unión. Entonces, yo consideraría que no es necesario acudir a una solicitud de información, pues basta con investigar en las gacetas parlamentarias, en el diario de los debates, en el apartado de actas de sesiones, etcétera. Y además, pues está el canal del Congreso también, donde transmiten en vivo las sesiones. Gracias, Oscar. Disculpen, hay un avión por mi casa y me estoy esperando a que pase el ruido. Oscar tiene un muy buen punto y gracias por hacer este segundo énfasis en ello. Es cómo podemos acceder a información. Y hay dos maneras principales. Una, la que nos da Oscar, la transparencia proactiva. Esta es aquella que ya está pública. Toda la información del gobierno que está publicada. Y está publicada en distintos sitios. Uno muy importante es la Plataforma Nacional de Transparencia, donde se encuentran, como bien dice Oscar, reportadas las obligaciones de transparencia, tanto comunes como específicas, que tienen los sujetos obligados. ¿Esto qué es? Que a la hora que ingresas a la plataforma hay un montón de información que ya cargaron los sujetos obligados y podemos conocer sobre sus tabuladores, sobre sus presupuestos, sobre los programas públicos, sobre sus honorarios, sobre la estructura orgánica de la institución. Podemos conocer hasta cuestiones específicas en términos de los marcos que regulan a los sujetos obligados. Y esto no nos implica hacer una solicitud de información, sino solo una búsqueda de información pública. A la hora que nosotros entramos a la Plataforma Nacional de Transparencia, podemos acceder a información pública de oficio que nos da cuenta de las bases mínimas, pero es muchísima información, sobre los sujetos obligados. Y esto nos facilita mucho el acceso a la información porque ya no tenemos que meter ningún procedimiento específico para acceder a ella. Y podemos de esta manera acceder de forma rápida e inmediata a mucha información, por ejemplo, lo presupuestal o cuánto están gastando en tabuladores de servidores públicos, qué contratos han suscrito, por qué montos, hasta cuándo tienen vigencia, qué activos han dado. Y podemos así buscar de todas las autoridades estas bases mínimas, estas obligaciones de transparencia proactiva, como se les conoce, y es información que, por ejemplo, ahorita en medio de la emergencia sanitaria es muy útil, porque están subiendo toda esta información para que todos podamos incidir con ella, de manera que no haya que invertir tiempo ni hacer solicitudes, sino que todos podemos contar con esta amplia gama de información. Y la segunda manera de acceder a información es lo que se conoce como reactiva, o sea, implica hacer una acción, y es interponer una solicitud de información. Y esto ya es hacia información específica que resulte de nuestro interés. Ya le puedes, por ejemplo, preguntar a CONADIS sobre una decisión muy específica, ¿no? Y esto es muy importante porque a la hora de hacer incidencia como asociación, como activistas, necesitan considerar los recursos con los que cuentan para allegarse de evidencia.
Y entonces, si tienen plazos como medianos y largo plazo, pues igual y si te conviene hacer una solicitud de información. Pero si está una cuestión de contexto que requiere actuar de manera inmediata, te va a servir más la información pública de oficio. Tiene mucho que ver con definir los objetivos y los intereses de ustedes como activistas, porque siempre es muy bueno hacer como un análisis de contexto para saber qué ya está público y con base en eso que te hace falta para llegar al objetivo que tú necesitas. Pero acceder a la información pública que está en términos de las obligaciones de transparencia de oficio puede ser un esfuerzo de recolección, pero es mucho más rápido que realizar un proceso de solicitudes de información. E incluso distintas asociaciones en sus aprendizajes sobre el proceso de acceso a información han documentado que siempre es conveniente realizar un ejercicio para conocer cuál es la información que está proactivamente publicada, cuál es la información de oficio que ya está pública, para determinar qué información hace falta. Un ejemplo de esto es el caso de X Justicia para las mujeres, que elaboró una guía básica para acceder a información, donde documentó que ellas siempre realizan un ejercicio de investigación de qué información es la que ya está pública y ando que les ayuda mucho a la incidencia porque hay una enorme cantidad de información sobre todos los sujetos obligados a un solo clic de distancia. Y eso es como bueno como asociación tenerlo en mente porque puede ser un primer ejercicio de acceso a la información que les facilite los ojos de incidencia sin que tengan que hacer solicitudes de información. ¿Alguno de ustedes ha consultado información pública de oficio que nos quiera compartir? Yo sé que aquí Oscar es el experto, pero ¿alguien más aparte de Oscar? ¿Te refieres, por ejemplo, versiones estenográficas de alguna reunión de la Cámara de Diputados, alguna sesión de alguna sesión parlamentaria o así? Yo sí he revisado. Claro. Bien, Rox. También, por ejemplo, las propuestas de leyes que suben también están públicas y están a solo un clic de distancia. Y ese es acceso a información porque estamos accediendo a la información oficial y lo establecer una solicitud de información porque los sujetos obligados tienen obligaciones de ley que cumplir para compartir un mínimo de su actuar. Y eso es importante. ¿Algún otro ejemplo? Ale, yo más bien tengo una duda. Si yo para un trabajo, para X, requiero información de estadística y política criminal relacionada con personas con discapacidad, ¿tengo que solicitarlo a cada uno de las instancias procuradoras y administradoras de justicia o requiero ir directamente con ustedes o cómo lo haría? Porque no es un solo ente de quien deriva la información. Gracias, Gabriel. Sí, quiero aclarar que el INAI no guarda información. Nosotros no guardamos la información de los sujetos obligados. Y cuando en un tema específico distintas las autoridades que podrían ser competentes, sí tienes que hacerle una solicitud a cada una de ellas. Lo bueno en esto es que la Plataforma Nacional de Transparencia te permite hacer la misma solicitud a un gran número de sujetos obligados y podrías preguntarles a través de la plataforma a todos ellos para que te den respuesta. Pero eso como asociación implica considerar el seguimiento a cada una de esas respuestas y la integración de la información. Es un poco complicado. Además hay que tener en cuenta que solo podemos acceder a la información en la forma y fuente en que se encuentra. Esto quiere decir que las autoridades no están obligadas a generar documentos específicos para nosotros y solo podemos acceder a la información tal y como obra en sus archivos. Y eso trae una complicación
algo difícil para discapacidad, que es que usualmente la información no está desglosada por discapacidad, ¿no? Todos los que trabajamos el tema tenemos. Y a pesar de que existen ya recomendaciones internacionales para el desglose de la información, es algo que, como el mismo derecho de acceso a la información, se va construyendo día a día. Entonces, solicitarlo e insistir en que es necesario es un tema de incidencia en sí. Entonces, Gaby, aunque yo pueda hacer que la información no exista, se puede justo documentar que la información nos está desagregando en términos de estándares internacionales e insistir como una cuestión de incidencia en la necesidad de contar con mejor evidencia desglosada, ¿no? Puede ser incluso todo un campo de acción para que la información se empiece a documentar de manera en que también sea de utilidad social. Gracias, Ale. Ale, ¿lo podemos pedir en braille, por ejemplo? O sea, si yo quiero que me den información y necesito el formato braille, ¿me lo pueden dar? Gracias, Roxana, por esta pregunta. Es muy importante. Sí, quiero señalar que algo muy bonito de nuestras nuevas leyes, Ley General de Transparencia y Ley Federal de Transparencia, es que establece que el instituto tiene la obligación de realizar, de distintas cosas, de brindar la información de manera accesible y de realizar ajustes razonables durante el proceso de las solicitudes. Incluso a través de nuestra plataforma nacional de transparencia existe la posibilidad de autoascribirte como persona con discapacidad y describir el ajuste que requieres. Entonces, empieza a construirse este ejercicio del derecho, ¿no? Se construye entre todos y es paulatino y ha ido avanzando poco a poco. Es un derecho reciente. Pero el instituto sí ya ha emitido, por ejemplo, acuerdos en formatos de lectura fácil, ha emitido respuestas en lenguas indígenas, también se hace eso. Si se solicita en braille, se ha instruido que se entregue el informe en braille. Si se requiere en audio, también se ha instruido a que se lleve a cabo en audio. Entonces, si tú persona con discapacidad al ejercer el derecho, el procedimiento no es accesible y requieres algún ajuste, se puede. Desde especificaciones de que por favor la información se entregue en Word en cierto tipo de letra, como si fuera macrotipo, o como si fuera en braille, como si fuera en lengua indígena. O sea, se está acercando el derecho en términos de cómo se ejerce. Y el instituto ha tenido un énfasis especial en ir incluyendo todas estas opciones de accesibilidad y de ir mejorando su diseño universal para el acceso a la información. Pero quiero reiterar que es un ejercicio constante y que son justo los colectivos y los grupos sociales los que inciden para que el derecho vaya siendo cada vez accesible y vaya mejorando. O sea, conforme lo vamos construyendo entre todos, el ejercicio se va fortaleciendo. Incluso si alguna parte de la información no es accesible, conviene señalarlo, conviene quejarse, meter un recurso de revisión y establecer que el proceso no está siendo accesible porque el instituto también necesita conocer de todo eso, ¿no? Y les puede brindar la información de manera que sea accesible para los lectores o en braille o en acompañamiento en lengua de señas en las unidades de transparencia. Sí, se trata de que se ejerza y se trata de brindar todas las facilidades. Aunque queda mucho por avanzar, al menos ha intentado hacer estos primeros pasos. No sé si eso responde, Rox, pero sí, la pueden pedir en braille. Buenísimo, porque ahora vamos a hacer un ejercicio con los chicos de sus trabajos de incidencia. Van a empezar por hacer el diagnóstico y solicitar la información y, bueno, hacer sus propuestas. Entonces, vamos a trabajar con diferentes formatos, ¿verdad, chicos, chicas? Sí, así es. Ale, yo tengo una pregunta que hacerte
con referente al sector salud. Yo vivo en Toluca. ¿Cómo puedo hacerle o a quién me debo de acercar para ver cómo trabajan los de medicina del trabajo para cuando vas a solicitar tu pensión por discapacidad? En mi caso llevo 2 años haciendo los trámites. El primer año tuve un brote de esclerosis múltiple. Obviamente se paró el trámite. Yo no sabía que tenía un plazo de vencimiento. Aquí lo que sucede es que cuando yo voy me dicen, no, ya tienes que iniciar de nuevo los trámites. Los vuelvo a iniciar, pero esta vez ellos pierden mi expediente. Y es un trato, la verdad, deplorable, no para mí, sino para muchas personas que yo me he dado cuenta, y en especial medicina del trabajo. De hecho, tengo una foto con la chica que me atendió, como burlándose de mí, cuando le dije, oye, no es mi problema que hayan perdido mi expediente, porque me dice que yo soy la que lo tengo que buscar, que yo tengo que ir a diferentes oficinas acá en Toluca para ver en dónde se quedó el expediente. El expediente salió del ISEMI, de la unidad de aquí de Toyocan, y obviamente pasa por diferentes dependencias para los sellos. La situación es que ahorita no saben en dónde está mi expediente y me piden que yo sea quien vaya, aún con la discapacidad, a oficina por oficina, a buscar a dónde está el expediente. Obvio lo comenté yo con mi neurólogo y mi neurólogo se enojó bastante y me dijo, ¿tú no vas a ir a buscar nada? Ellos tienen que dar con el expediente. Pero dime aquí, ¿a quién me tengo que acercar para que se revise toda esta situación? Porque no soy la única. O sea, en primera, la chica que atiende es muy déspota. No somos limosneros habientes, somos derechohabientes. Entonces, sí, necesito que me orientes ahí, qué es lo que debo hacer. Porque sí me gustaría mucho hacer incidencia sobre el trato a las personas con discapacidad en relación a medicina del trabajo. Claro. Gracias, Sara, por tu pregunta. ¿Puedo preguntarte si es con Secretaría de Salud, con IMSS o con ISSSTE? ¿Quién es la autoridad ISEMIN. con la que lo estás viendo? ¿Perdón? Es en ISEMIN. ¿ISEMIN? ¿Qué es ISEMIN? Es el instituto para personas del sector que trabajan en gobierno. Ok. Mira, el instituto tutela 2 derechos: acceso a información y derecho de protección de datos personales, sobre lo que vamos a hablar en nuestra siguiente sesión, porque ya tenemos una agendada con Rox. Lo que tú me estás hablando es de tu expediente médico, y eso es un dato personal. Y tienes derecho a acceder a él, a modificarlo, a oponerte. Tienes derechos ARCO que puedes ejercer sobre tus datos personales. La vía para acceder a tu expediente médico es datos personales y lo puedes hacer a través de la Plataforma Nacional de Transparencia. Datos personales lleva un manejo específico porque todas las personas son los titulares de los datos personales. No es el gobierno, como sí pasa en la información oficial. Tú eres la titular de tus datos personales y tú tienes el control sobre su protección. Entonces tú tendrías que meter una solicitud por vía de datos personales para que te entreguen tu expediente de medicina del trabajo y te lo enseñen. Y sería la forma de ubicarlo y localizarlo. En caso de que ya se haya perdido, ellos tienen la obligación de reponerlo. Entonces, o de emitirte un acta de inexistencia y reponer el procedimiento. Entonces, la obligación sería a través de la vía de datos personales y hacer uso de tus derechos ARCO para acceder a tu expediente médico. Okay. Y otra cuestión, si lo quieres hacer desde la incidencia, sería justo conocer y preguntar en vía de acceso a información qué capacitaciones en materia de la convención han recibido, cuáles son justo el personal de medicina de trabajo para que no discrimine, o qué acciones de capacitación ha llevado a cabo para evitar la discriminación en esa oficina o esa servidora pública, cuál fue su última capacitación, y con eso
que hay una ausencia de respeto a la dignidad de las personas porque no han sido capacitados ni se le ha establecido un presupuesto para facilitar el trato digno, ¿no? La igualdad. Tal vez podrían ser desde esas dos vías, Sara. Una de datos personales para acceder a tu expediente y otra sobre acceso a la información para conocer el contexto en que se está dando el actuar de esa servidora pública. Ok, Ale, muchas gracias. Y el otro tema es que me sucedió ayer, fui al centro comercial, de hecho yo tenía muchos meses sin salir, fui al centro comercial, acá en Toluca, a Plaza Toluca, pero entré por Liverpool, el elevador, y tenía que salir a la tienda, a la plaza. Entonces salgo, hice las compras, y el elevador estaba clausurado, el de la tienda. Y le dije a un policía, le digo, oye, ¿por dónde puedo bajar? Porque está clausurado el elevador. Y me dijo, pues dale la vuelta a toda la plaza y hay otro elevador para que puedas bajar. Le doy toda la vuelta y también está clausurado. Entonces ya le dije a otro poli, oye, ¿cómo puedo bajar? Porque están clausurados los elevadores. Me dijo, ay, no, pues por las escaleras. Dijo, ¿cómo por las escaleras? Traigo la silla de ruedas. Me dijo, pero no te preocupes, nosotros te bajamos cargando. La verdad me hubiese gustado tomar el video de cómo me veía yo ahí, que me estaban cargando la silla de rueda 2 personas y bajándome por la por la escalera eléctrica. O sea, eso no puede ser. Era una escalera muy, muy alta y la verdad sí me pusieron de nervios porque la silla se les movía muy, muy feo. Y dije, bueno, ¿dónde está la accesibilidad a este lugar, no? O sea, ¿y por qué están los elevadores clausurados? La verdad sí, dije, no, pues yo tengo que poner una queja. Y ahí, Sí. aquí me voy a acercar. Todo es acá en Toluca, Ale. Yo vivo en Toluca. Si Sí. me permiten, yo también tengo un comentario similar acá en Nuevo León. Yo soy Pati Martínez, hola, disculpen la hora de llegada, pero alcancé a ver y me metí. Hola. A mí me pasó una situación similar. Yo soy presidenta del Consejo Estatal para Personas con Discapacidad, pero es mucha la chamba que se le adjudica al Consejo y no hay mucho respeto porque todo es honorífico. Entonces, desde el momento en que ven un departamento gratis, ya dicen, ah, pues sí, está bien. Y ahí la queja es porque una vez fuimos a una plaza comercial y tenía un elevador y ese elevador estaba clausurado. Preguntamos al vigilante porque hacía una semana una compañera había ido, que también tiene discapacidad, y estaba disponible. Y nos dijeron, el vigilante, que ya estaba clausurado permanentemente porque los chicos, hay muchos restaurantes, los chicos estaban dando mal uso. Se estaban subiendo personas sin discapacidad, estaban haciendo cosas, estaban rayando lo que tú quieras y lo clausuraron. Y entonces, ¿dónde quedamos nosotros? O sea, no debería de ser el ponerse ahí más vigilancia o el prestar una llave, a ponerle una llave y que el vigilante cuando viera una persona con discapacidad la compartiera, etcétera. Quisimos hacer la queja desde el consejo, sin embargo, pues igual no hubo mucho eco, ni siquiera sé si les llegó a la persona indicada. Claro. La cuestión de la accesibilidad física es una cuestión muy compleja. En ambos casos ustedes están hablando privado, de plazas comerciales que no han seguido los lineamientos de accesibilidad. Para hacerlo por vía de acceso a información, necesitamos como darle la vuelta a la pregunta y preguntarle a la autoridad. Entonces podemos identificar, por ejemplo, a qué secretaría, dependiendo de la zona en la que estén, ¿no? A qué Secretaría de Servicios y Obras Públicas pueden acercarse y establecer solicitudes sobre qué acciones están llevando a cabo para monitorear el cumplimiento de principios de accesibilidad en centros comerciales, o cuál fue la última vez que les hicieron una revisión a los permisos, o podemos conocer cómo están garantizando que se cumplan con los reglamentos de construcción en términos de la accesibilidad. O sea, preguntarle a la autoridad cuál ha sido el monitoreo que ha hecho sobre accesibilidad física por parte de privados.
Esas serían como las herramientas de incidencia que tenemos usando el derecho de acceso a información. O sea, nosotros no le podemos preguntar a Liverpool cómo ha cumplido, pero sí le podemos preguntar a la autoridad qué está haciendo para que se cumpla, ¿no? ¿Cuándo fue la última revisión de accesibilidad que hizo? ¿Qué mecanismos y lineamientos estableció para visitarlos? ¿Con qué regularidad para asegurarse de que funcionen los reglamentos de construcción y los de accesibilidad? ¿Cómo están garantizando que el trato sea de igualdad? Puede ser como el interrogante tiene que irse hacia el Estado, aunque quien nos esté limitando sea un particular. Y es muy bueno lo que dicen de acercarse a CONAPRED y a los consejos, porque también ellos tendrían que llevar a cabo medidas para evitarlo. Entonces a ellos les podríamos preguntar qué acciones han hecho para el seguimiento de la convención en términos de accesibilidad física, o podríamos preguntar desde el presupuesto cuánto se ha destinado para garantizar que se va a cumplir con los mínimos de accesibilidad establecidos. Tiene que ser como un monitoreo, es una labor de incidencia y de un monitoreo y de rendición de cuentas fuerte y constante para conocer qué acciones desde la esfera pública, desde el gobierno, el Estado y sus autoridades se llevan a cabo para el cumplimiento de esos mínimos de accesibilidad. Yo diría que esa puede ser una salida. Voy a hacer una pausa porque tenemos distintos comentarios. Diana Arocena nos dice, mi pregunta es, una trabajando de gobierno, fallecer y tienes un hijo con discapacidad, ¿qué puedo hacer? Perdóname, Diana, no entiendo tu pregunta en la totalidad. No sé si me podrías brindar más elementos. Y también tenemos una manita de Tania. Adelante, Diana, o alguien. Perdón, déjame abundarte un poquito en la pregunta de Diana, porque a ella le cuesta trabajo comunicarse oralmente. Yo me imagino que su pregunta es que si un trabajador del gobierno fallece y tiene un hijo con discapacidad, ¿qué puede hacer? Me imagino que es tu caso, ¿no, Dianita? ¿Es tu caso? Bueno, me imagino que ese es el caso, que... Entonces, ¿te parece si lo platicamos saliendo? Para que como esto está grabado, no se quede toda su información ahí. Ok. ¿Te parece, Ana? Nos reunimos ahorita que terminemos. Y veo la manita de Tania Guadalupe Segovia Torres. Adelante, Tania. Hola, Ale, y hola a todos, buenos días. Mi hermano quiere preguntar algo. David es quien está tomando el taller. Por favor. Claro, hola, David. ¿Cómo estás? Y ya también con el taller yo también estará estará conectando estará Arino. ¿Para qué, David? Hay un negocio, es que con los que están hablando, ¿Entendieron un poco? Si no, repito. Pregunta David que está interesado en abrir o iniciar un proyecto muy similar a lo que han estado ustedes abordando o platicando en esta sesión. Entonces, esa es su inquietud, pero pues ya estaremos aquí pendientes de del tipo de seguimiento que debamos de dar. Gracias.
Gracias, David. Qué bueno Gracias. que estás pensando en algo así. Gracias, David. Qué bueno que estás pensando así. Y sí, claro, contáctanos y vemos de qué manera podemos apoyar y cómo podemos vincularnos con tu proyecto. Como que yo soy el Zacatlán de Guanajuato. ¿Estás hasta Guanajuato? Sí, Zacatlán de Guanajuato. San José Iturbide, Guanajuato, Ale. Ah, bueno, pero como estamos en pandemia, todos estamos en nuestras casas y lo podemos hacer por internet y podemos ver cómo apoyar. Para algún Sí, proyecto gracias. sobre formación pública que facilite el ejercicio de derechos, con mucho gusto. Gracias. No, gracias a ti, David. Bonito viernes. Diles bonito viernes. Bueno, buen viernes. Buen viernes. Gracias. Gracias, David. Gracias, Tania. Gracias. También tenemos un comentario de Saraí Vega que dice, Ale, cuando dices cuando dices autoridad, ¿a quiénes te refieres? En el sector privado, ¿qué instancias regulan los temas de accesibilidad? Bueno, esta es una pregunta complicada. Desde la reforma de 2011 de derechos humanos, todos los terceros también están obligados a garantizar derechos humanos, incluyendo todos los temas establecidos desde la Convención, como es la accesibilidad. Pero vía de transparencia no tenemos acceso a información de privados, sino únicamente a información que se genera en el ámbito gubernamental. Y por eso decía que quizá es como conveniente darle una vuelta a la pregunta. En lugar de dirigirnos hacia los privados, o sea, de establecer la presión a los privados en ejercicio de nuestros derechos desde acceso a información, lo más conveniente sería preguntarle a las autoridades cómo están fiscalizando, cómo están documentando que los terceros cumplan con los derechos humanos establecidos en la Convención, con estos lineamientos de accesibilidad, y voltearles la pregunta hacia todas las secretarías de obras y servicios, incluyendo las locales o los municipios, y preguntar cómo están cumpliendo con fiscalizar que los terceros cumplan con los reglamentos de construcción, con los lineamientos de accesibilidad, o sea, hacer al gobierno responsable. Y en este sentido, obligarlo a mecanismos de rendición de cuentas que nos permitan fiscalizar el actuar de terceros. Esa sería mi respuesta, Saraí. Cambiarle el enfoque y volver a mirar al Estado como responsable del cumplimiento de los mínimos de accesibilidad establecidos. Quisiera con alguien más, tiene otra pregunta, porque este break fue muy útil para todos, creo. Hola, soy yo otra vez. Hola, hola. 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 ¿Sabes qué? Ahorita estoy escuchando eso. Obviamente también ya me ha pasado muchas cosas en las plazas, que me encanta un letrero que dice exclusivo para carriolas y personas con discapacidad, ¿no? Y obviamente es esperar a que llegue ahora sí que el elevador para que una familia pase corriendo y se quede. Entonces, esa responsabilidad es de la plaza directamente para que se cumpla, ahora sí que ese letrero. No, justo ese letrero está porque existen mínimos de construcción y mínimos de no discriminación desde la autoridad. Entonces habría que hacer un primer acercamiento y un primer análisis de contexto para conocer cómo está la regulación normativa de estos privados en materia de accesibilidad, para ver qué autoridad es la responsable en las distintas localidades y estados. Ajá. Y requerirles a ellos el seguimiento de esas obligaciones. Ok, perfecto. Sí, es que no sabía eso, porque dices, pues, ¿te quejas con la plaza o qué? Porque, digo, me ha pasado, ¿no? De que ahora sí que se me ha ido el elevador 2 veces, ¿no? Porque va toda la familia Telerín y lo que me padre es que se me quedan viendo así como casi, adiós, todavía me dicen casi.
¿no? Pero pues, se me hace mala onda, digo, para eso es el letrero. Pero, en fin, así voy a hacer, voy a ver ahora sí con los superiores para ver cómo hicieron eso y que, pues obviamente que apliquen ya ese tipo de regularizaciones. Sí, desde el acceso a información, justo todos estos mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, lo que nos permite conocer es cómo se están llevando a cabo las decisiones y las actuaciones desde la esfera pública, desde la esfera de las autoridades. Entonces es a ellos a quienes les debemos preguntar cómo están cumpliendo con garantizar estos derechos de accesibilidad desde lo físico. Y va a ser a través de las distintas secretarías y aquellos que cumplan los reglamentos de construcción. Y yo diría que es por ahí, hacia hacer a las autoridades responsables de las acciones que garanticen que verdaderamente va a haber accesibilidad física, incluyendo presupuestos que han hecho para contar con personas que estén vigilando el cumplimiento de terceros de accesibilidad. Yo diría que es por ahí. Ok, perfecto. Entonces voy Creo a que hay investigar otro. eso. Sí. Gracias. Sí. No, claro. Diana nos hace otra pregunta de qué puede hacer para si perdió la pensión o no se la dan. Esto es acercarse a cada una de las autoridades que tiene el ejercicio de los programas públicos y cuestionarles a ellos. Es justo establecer mecanismos de rendición de cuentas para conocer cuáles son los criterios de los programas de públicos que están implementando, porque son las autoridades las que están obligadas a dar a conocer la información. Inclusive los padrones de los programas públicos está pública de oficio y se encuentra en la Plataforma Nacional de Transparencia, solo un clic. Pero ya para ingresar tú como persona, sí lo tendrías que ver directamente con ellos. O podías acceder en vía de datos o en vía de datos porque dices que tuvo, para conocer cuáles fueron los criterios que se establecieron para ya no seguir con esa pensión, o en vía de datos para conocer cómo se ha dado el ejercicio de ese recurso público en tu caso particular y qué criterios se movieron. Pero es justo el acceso a la información y la protección de datos nos permite, a través de ejercer los derechos, conocer cómo se llevó a cabo la decisión que impactó en ese resultado. No sé si eso responde a tu pregunta, Diana. ¿Alguien más que tenga algún comentario? Sí, Quisiera que me... Perdón. Sí, adelante. Perdón. En relación a lo que han comentado varios compañeros de situaciones que nos enfrentamos en la vida cotidiana, es verdad que podíamos acudir a las instituciones gubernamentales para ver de qué manera están haciendo o qué protocolos han implementado para que las plazas públicas den cumplimiento. Sin embargo, yo creo que podríamos empezar por decírselo a las personas. Creo que el cambio de mentalidad debe de empezar precisamente por esas pequeñas acciones. Oye, estás viendo que el elevador es para personas y sillas de ruedas. ¿Y por qué no poner una queja en la plaza? Oye, pues pon un vigilante ahí para que esté al pendiente. Evidentemente, pues sí hay que exigirle al gobierno y ver que esté haciendo algo. Pero creo importante también, independientemente de que ahorita estemos viendo lo que es el acceso a la información y cómo pudiéramos de alguna manera ver si es que la autoridad está haciendo algo o no, empezar desde ahí. Digo, un comentario al margen del tema. Hola, buenas tardes. Me gustaría participar. Adelante, por favor. Les platico así súper rápido. Desafortunadamente, ahorita por esto del COVID, yo siento que nos han dejado así como que quédate en tu casa guardado y no salgas por tu seguridad, ¿no? Y pues algunas personas pues sí lo hemos podido hacer, otras personas pues lamentablemente no han podido.
Y vaya, mi situación es de que cada mes, que es cuando recibimos la pensión, pues podemos ir a hacer nuestras compras y todo esto, ¿no? Bueno, hablando esto de las plazas, ¿por qué lo digo? Nosotros íbamos mucho o bueno, no mucho, sino cada mes íbamos a hacer el súper al Sams, porque comprábamos, pues todo lo del mes, ¿no? Para ahorrarte X, ¿no? Bueno, entonces llegó el momento en que dijimos, es que sí sale muy caro en el Sams. Yo recordaba que en el City Club salía un poquito más económico. Le digo, vamos a City Club. No sé si conozcan Vía Vallejo. Es una plaza, pues es muy grande y tiene un estacionamiento tanto arriba como abajo, ¿no? Entonces, nosotros fuimos, ¿no? Fuimos a City Club, todo el relajo. Y vaya, tú tienes la idea de que en los lugares grandes, amplios, todo esto, pues no tienes como que el riesgo, ¿no? De contraer el COVID. Bueno, entonces ya fuimos, llegamos, compramos, regresamos al coche y compré papas así como para pues bucear después de hacer la compra, ¿no? Ya, me pongo a comer, todo el relajo. El chiste es que esto fue a principios del mes, ¿no? A la semana que esto sucede, bueno, obviamente yo quería quedarme arriba en la planta que estaba como que más abierta, ¿no? Que no estaba abajo. Y los elevadores efectivamente no estaban funcionando. Entonces yo dije, no, pues tenemos que ir pues a donde está el City Club, pues ya ni modo, porque pues no podemos ocupar elevadores, no nada. Bueno, ya nos quedamos en la parte de abajo, ya todo el relajo, ya donde estaba el lugar. Y bueno, ya. A la semana después de eso, a la semana 10 días, empiezo a tener los síntomas de COVID. Entonces, pues empiezo a hablar a Locatel, a pedir información, ¿no? Porque yo había visto que estaban los kioscos y pues todo, igual viendo en laboratorios privados, pues checando, ¿no? Regresando precisamente de la plaza, no miento, así como digo, como a los 10 días. Ya después de eso, te digo que empiezo a sentir como que la molestia y digo, voy a un doctor que está aquí a una cuadra de la casa. Y sí, efectivamente, pues me dice, probablemente, dice, es COVID, tienes que hacerte la prueba, no sé qué, y ya, ¿no? Pero vaya, yo a lo que voy es, cómo esa falta de accesibilidad, de la que yo me quería quedar arriba por la bronca de que está un lugar cerrado, de que puedes, o sea, que dices, no, pues mejor que esté despejado, con airecito, no sé. Y lo que pasó, ¿no? Nada más por eso, de que no, los elevadores, de que, o sea, está feo. Entonces, yo siento que ahorita, lamentablemente, estamos en un retroceso de todo lo que se ha avanzado. Siento que estamos para atrás por lo mismo, porque nos dijeron, quédate en casa, no salgas, y pues está fuerte, ¿no? Esa es mi opinión. ¿Como un retroceso en accesibilidad por la emergencia? Sí. Pues creo que una de las cosas que nos permite el acceso a la información es documentar. Nos permite documentar para incidir. Y por eso es un derecho que garantiza otros derechos. El contar con evidencia para la incidencia es algo básico para las causas sociales. Y en este sentido es adecuado, es importante aprender este derecho para poder documentar lo que va pasando. Incluso todos estos como cambios o incumplimientos a las convenciones o incumplimientos de la autoridad en la gestión de
de distintos lineamientos, como sería la accesibilidad o el diseño universal. Irlo documentando nos permite contar con mecanismos. Es un mecanismo y es una herramienta que permite incidir desde lo público para que se modifique alguna decisión de la autoridad. Y es un camino un poco complicado porque implica llevar a cabo todo este ejercicio de acceder a la información, de documentar, de irla limpiando, de irla haciendo construyendo una narrativa con esta información, pero puede dar resultados a largo plazo. Por ejemplo, podrían documentar cómo se está ejerciendo el uso de recursos públicos para garantizar el cumplimiento de derechos aún en la emergencia, y con base en esa información que probablemente sea de incumplimiento, establecer que no se está llevando a cabo todas las acciones necesarias para garantizar derechos y con ello armar un informe sombra muy robusto, por ejemplo, y que eso te permita otros mecanismos de incidencia. Entonces sé que es un poco complicado, pero incluso si ven un retroceso en el ejercicio de sus derechos, tal vez el acceso a la información puede ser un mecanismo para documentar todo este actuar, para que sirva para cambiar para modificar estas acciones que se están llevando a cabo de manera que no garanticen derechos, ¿no? Isabel de X Justicia, que realizan con continuidad ejercicios de acceso a información, dicen que a veces como una mala respuesta es incluso la respuesta. Porque sí, documentar, aunque es complicado, nos permite contar con elementos que soporten las acusaciones que se están levantando. Y eso es a largo plazo porque responderle al Estado en su mismo idioma, ¿no? Es decir, yo puedo decirte que no cumpliste con mínimos de accesibilidad durante la pandemia porque te voy a probar que no gastaste dinero para garantizar que los espacios iban a realmente regularse, que estuvieran abiertos, ¿no? No tienes cómo comprobar que ejerciste recursos para checar que los filtros sanitarios en la entrada de las tiendas fueran realmente acordes a lo necesario. Como hablar un poco con la misma información del Estado para mostrar qué hizo y qué no hizo en favor de la causa que cada quien sostenga. No sé si eso atiende un poco a tu pregunta, Griselda. Sí, vaya, o sea, sí entiendo tu postura y entiendo lo que me quieres dar a entender, pero o sea, está feo, ¿no? O sea, está feo. No sé cómo decirlo no feo. Pero vaya, o sea, yo era lo que me daba pues miedo, ¿no? Decir, no, un día voy yo a salir y valga sombrilla, ¿no? Y ahorita salgo y ve lo que salió, ¿no? Digo, yo ahorita, como te digo, me fui al doctor y me mandaron cientos de miles de inyecciones y antibióticos y ahorita me dicen, hazte la prueba de COVID, pues digo, ¿para qué me la hago si estoy tragando antibióticos como loca, ¿no? Es un cultivo, va a salir negativo, me va a dar un falso negativo. Entonces, esa es ahorita mi situación, ¿no? Y si lo vemos desde un punto de vista crudo, yo no tengo la culpa de que tuve que haber ido a una plaza y necesitar un elevador y que me hayan dicho, pues no sirve y pues bájate a donde está todo el ambiente viciado y pues chin, te enfermaste, ¿no? O sea, dime si no está feo, no está fuerte. Entonces, sí entiendo, vaya, tu postura y vaya, por eso es lo que yo digo que estamos en total retroceso, ¿no? Porque pues sí, ¿no? A lo mejor y podemos hacer 1001 cartas, ¿no? Pero pues esa carta o esa información, pues no me va a sacar ahorita del hoyo, ¿no? Porque yo te insisto, yo sigo ahorita la fecha sin saber si tengo o no tengo COVID. Ya tengo 15 días. Digo que afortunadamente no estoy tan mal. O sea, así que digas tú, ay, muero, no. Pero vaya, no vivo sola.
Digo, yo no sé cómo, si se enferma mi mamá o se enferma mi esposo, cómo les vaya a ir, ¿no? Digo, a lo mejor a mí me fue bien, o a lo mejor ni tengo nada. Digo, no sé, ese es mi, vaya, mi incertidumbre, ¿no? Y te digo, yo, Claro. o sea, y me dijeron, no, vete a un kiosco, pero digo, sí, me voy a un kiosco y todo el que tengo tomado de antibióticos y por esa misma razón, ¿no? De las plazas, que yo dije, no, pues me quedo arriba, donde está pues abierto, y ya me bajo, digo, me bajo así, entro, voy, vengo, y no estar abajo en el estacionamiento, o sea, todo viciado, que, o sea, vaya, está feo. Y es una Pues cosa triste porque te guardas, yo me guardé desde el 20 de marzo, que no salgo de casa, y yo nada más cada mes, y dices, en quinta, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, en mi quinta salida valí sombrilla, y no por falta de cuidado, de careta, parece un astronauta, ¿no? Guantes, cubrebocas, y tú te sientes seguro adentro, dices, ya llegué a mi coche, pues me desarmo, y ya cuando uno se empieza a sentir mal, pues te pones a investigar y dices, pues es que no es tanto porque alguien te escupa en la cara, ¿no? Sino es más bien por los aerosoles, ¿no? Por todo lo que queda flotando y que pues uno desconoce, ¿no? O sea, tú crees que yendo como astronauta al súper vas a estar súper seguro y pues no. Pues tal vez Pero podrías pensar también la posibilidad de establecer una queja por discriminación y señalar que la falta de accesibilidad comprometió tu derecho a la salud. Tal vez podrías intentarlo hacia las situaciones de discapacidad, de discriminación y argumentarlo así. Sí, o sea, si no es a través de mecanismos de transparencia, tal vez esa es otra salida. ok. Entiendo tu frustración, simplemente desde el acceso a la información lo que yo te puedo comentar es eso. Ok, va. Gracias. No. No tenemos otra pregunta de David, de Daniel. Me gustaría saber, por favor, por qué ley de derechos humanos estoy protegido y a dónde deberé acudir en caso de presentar una queja o denuncia. Pues todas las personas estamos protegidos desde nuestra Constitución. Nuestros derechos humanos están reconocidos en el artículo 1 a partir de las reformas de 2011 y el Estado tiene la obligación de promoverlos, protegerlos, garantizarlos, como les comentaba al inicio. Y para presentar una queja por sus violaciones puede ser dependiendo de la autoridad que tú consideres. Puede ser el CONAPRED sobre discriminación o puede ser hasta un amparo, dependiendo de cuál sería el caso concreto que quieres denunciar. Tenemos otro comentario de José Luis Galeana. ¿Se puede tener una propuesta como modelo de solicitud de información pública en donde el funcionario público no tenga de otra, sino realmente contestar la solicitud independientemente de qué información se solicite, que eso se entiende que se debe hacer con la mayor precisión posible por la respuesta y el posible documento? Nuestra Plataforma Nacional de Transparencia tiene el apartado para realizar solicitudes de información. Para realizar una solicitud de información te pide que te registres, que des tu nombre o cualquier nombre, pues no necesitas dar el tuyo, puedes identificarte como quieras. Te pide también que establezcas la autoridad a la que le quieres preguntar. Tiene un campo específico para hacer la solicitud y un campo adicional para cualquier otro dato relevante que quieras aportar para facilitar la localización de la información. Todos los funcionarios públicos que reciben la solicitud, porque esta llega a través del sistema de transparencia de las unidades de enlace, de las unidades de transparencia, ellas gestionan la solicitud en las áreas que resulten competentes o que puedan conocer de la información. Y esta solicitud es turnada allá a las áreas administrativas que tienen la información como la que tú requeriste, y todos los funcionarios públicos están obligados a proporcionar la información que se requiera. Entonces, no importa cómo lo solicites, siempre y cuando des los elementos necesarios para identificar cuál es la información que resulta de tu interés,
tendrían la obligación de proporcionártela en términos del proceso establecido por la ley. No sé si eso responde tu pregunta, José Luis. Gracias, Tania. Ok, Rox. Sí, depende de qué institución quieran para establecer la violación a derechos. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta en relación con acceso a información. La vez pasada que platicamos, nos reunimos y me contaban de distintos ejercicios que han hecho en materia de solicitudes de información y cómo se hace el proceso ante la ley. Quisiera detenerme un poquito ahora en los recursos de revisión. Cuando hacemos esta solicitud de información y le preguntamos a la autoridad sobre información en lo específico y ellos nos responden, podemos interponer ante el INAI un proceso de recurso de revisión si consideramos que la respuesta está incompleta, si consideramos que no nos contestó lo que preguntamos, si nos clasificó la información, si nos dijo que no la tenía o que simplemente no conocía del tema. También podemos quejarnos si la accesibilidad de la respuesta no fue la adecuada, si nos dio información que no tenía el desglose que nosotros queríamos, si el formato en que nos lo dio es ilegible. Podemos interponer, quejarnos contra la respuesta que nos dio la autoridad y decir que no satisface lo que nosotros queríamos. Y el INAI, a través de su pleno, de sus comisionados, resuelve y evalúa, o sea, califica la respuesta que te dio la autoridad en términos de lo que tú preguntaste. Y emite estas resoluciones donde determinan si la autoridad, si el sujeto obligado dio una respuesta buena o medio mala, o de plano la hizo mal desde un inicio, y le instruye a que reponga la falta que hizo, ¿no? A que si la información se entregó incompleta, pues la entregue de manera completa. A que si dijo que no existía esa información en sus archivos, a que busque nuevamente con otros criterios y entregue información que sí atienda a lo que se pidió. Y en este sentido, el INAI sigue el cumplimiento de las resoluciones y analiza que el sujeto obligado haya cumplido con lo que se estableció en la resolución. Es decir, podemos acceder a la información en distintas formas y en distintos momentos, e incluso llevando a cabo el recurso de revisión, podemos solicitarle al INAI que se pronuncie sobre si el proceso de la solicitud de información fue adecuado o no. Y esto nos brinda elementos como para que alguien revise si nos hicieron caso bien y si siguieron lo establecido en la ley para darnos la información. Y esto nos abre como otras posibilidades, pero también requiere de analizar si nosotros como activistas o como desde las asociaciones tenemos el objetivo de realizar estos recursos de revisión, esta segunda instancia, para advertir si la respuesta que nos dieron fue adecuada. Incluso cuando se trata de solicitudes realizadas en los estados, se lo pedimos, por ejemplo, al Departamento de Aguas de Coahuila y no nos responde bien, podemos ir ante el Instituto de Transparencia de Coahuila y si tampoco nos respondió bien, podemos meter un tercer recurso ante el INAI a efecto de garantizar que se llevaron a cabo las gestiones necesarias para atender la solicitud de información. Y así esa es como una de las actividades del INAI, es a través de su pleno determinar cómo estuvo el cumplimiento de las leyes de la materia a través de las distintas autoridades. Así que en caso que tengamos como objetivo realmente acceder a una información que no se nos ha brindado en la manera en que consideramos en una primera instancia de solicitud, podemos insistir y a través de los recursos de revisión solicitar que se lleve a cabo la revisión del proceso de atención de nuestra solicitud. Y eso es algo importante que también nos permite garantizar que se siguió todos los marcos establecidos para atender a lo que nosotros requeríamos para el ejercicio de nuestros derechos. No sé si alguno de ustedes ha interpuesto alguna vez un recurso de revisión. No. Es justo lo que me comentabas, ¿no? Que debía hacer. Sí.
Exacto, exacto, Cristian. Cuando no te respondieron en tiempo, podrías quejarte de que no te respondieron y obligarían a la autoridad a brindar una respuesta. Se puede hacer también a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, donde haces la solicitud y con solo un clic solicitar que se revise la respuesta que te dieron. Y puedes argumentar todo, desde accesibilidad hasta fondo y forma de la respuesta. Y aunque lleva un plazo, porque el instituto tarda un poquito en resolver, porque así están los términos de ley, pueden darte ya un documento oficial, una resolución que contiene la firma de todos los comisionados, donde se le instruye a la autoridad, ya sea al IMSS o al sector salud o a Pemex o cualquier autoridad que ustedes estén analizando, para que les dé la información que requirieron. Es como una segunda etapa donde se les brindaría ya una resolución del pleno, y son muy bonitas a veces. No sé si alguien más ha interpuesto en algún momento un recurso de revisión. Yo no, Ale, pero te quería hacer esta pregunta. ¿Está en la página web del INAI esta ruta para obtener la información? ¿O algún como instructivo, alguna que te dé como los procedimientos que tienes que ir haciendo? ¿Una hoja de ruta, algo? Sí, claro que sí. Y también les podemos dar talleres, y con mucho gusto, Rox. Y es muy sencillo, te metes a la plataforma nacional, es que me dijeron que no podía proyectar, pero ingresas a la Plataforma Nacional de Transparencia, así la tecleas en tu teclado, y te van a aparecer 3 iconos. Uno que dice información pública, que es la información de oficio. Un segundo rubro que es solicitudes, y un tercer rubro que se llama quejas de respuesta. Y puedes ingresar a las quejas desde ahí o a través de donde hiciste la solicitud, te abre el icono para interponer recurso de revisión. Es automático, o sea, con solo darle clic al seguimiento de esa solicitud, puedes interponer recurso de revisión, pero también les ofrezco que a través de la Dirección de Vinculación Social contamos con un programa que se llama ReduSoc. Y lo que hacemos es acompañar a las asociaciones para que puedan tener estos objetivos de información pública, y los vamos como construyendo con ustedes desde identificar qué autoridad podría tener la información, cómo se podría generar la solicitud, darles talleres sobre cómo hacer el seguimiento de estos recursos de revisión, y los vamos acompañando en el proceso. No hacemos las solicitudes por ustedes, pero sí los vamos brindando el acompañamiento tanto de conocimientos como de esta definición de objetivos para poder acceder a información. Y además la dirección también brinda talleres con mucha regularidad de cómo hacer informaciones públicas, o sea, laboratorios para ir haciendo una solicitud en conjunto. Y con mucho gusto te lo ofrezco, Roxana, podemos trabajar en eso. Sí, muchas gracias. Sí, de hecho te lo iba a pedir, justo para su proyecto de incidencia. Yo voy a hablar con los chicos, bueno, terminando la sesión, para que cada quien vaya ya preparando pues lo que vamos a presentar. Ahora sí que el trabajo final de voceros, para que tenga un sentido, que va a ser hacer algo con todo este conocimiento que están recibiendo. Entonces sí te vamos a molestar para hacer todas estas solicitudes, y después con lo que nos respondan, entonces actuar. Exacto, exacto. El acceso a la información permite contar con la evidencia, y esa siempre ayuda a la incidencia, y los podemos acompañar en el proceso para ir ejerciendo el derecho de acceso a información de manera que a todos voceros les sirva. Entonces, no sé si alguien más tiene alguna duda final, o vamos como llegando a estas conclusiones. A ver, Rox, ¿hay manera de tener y el que mencionas con la CNDH y con APRED, aunque solo sea el audio de estos Zooms? No entendí la pregunta, perdón. Sí, de hecho, bueno, todas las sesiones con los ponentes las dejamos grabadas para algún alumno que no pudo conectarse o que tuvo algún problema con el internet, lo que sea, y se las mandamos.
Pero estas grabaciones, también vamos en la siguiente generación de voceros, los que se inscriban, pues van a tener estos mismos cursos y talleres de CONAPRED, de SMDH, de las diferentes instancias gubernamentales. Entonces, que no se preocupen. Tenemos un último comentario de Saraí Vega. Estos sucesos se han identificado más en la pandemia. Con la unión de los sucesos se puede actuar de manera colectiva. Mencionas que utilicemos el acceso a la información para beneficiar estos temas de accesibilidad, pero actuar de manera colectiva no es con el INAI. Me salta mucho eso, porque mencionas que nos dirigamos al Estado y supongo que ya es investigando las instancias correspondientes para dirigir estas quejas y solicitudes. Sí, es que depende mucho, el acceso a información depende mucho de los objetivos para lo que lo quieras. Es un derecho que ejercen las personas dependiendo de cuál es su interés y cuál es su objetivo, ¿no? Y lo pueden ejercer también las personas morales como las asociaciones. Pero justo siendo tan amplio el panorama, habiendo tanta información, es por eso que se requiere especificar cuál es el objetivo que se quiere. Para con base en eso, saber a quién preguntarle, cuál es la autoridad correspondiente para que nos brinde la información y así poder modificar o cambiar, actuar en esa parte que nos interesa. Y es donde el acceso a la información es un mecanismo, una herramienta de incidencia. Pero sí depende de elegir qué tema queremos investigar, a quién le queremos preguntar, cuál va a ser nuestro ámbito de aplicación, o sea, de definir nuestros objetivos de manera clara para que nos sirva como una herramienta. Yo tengo una pregunta. Claro, adelante. Con relación a los padrones de beneficiarios de los programas sociales, yo entiendo que con independencia de la protección de los datos personales de los que son beneficiarios de los mismos, ¿existe algún mecanismo efectivo para conocer, por ejemplo, que efectivamente las personas que están inscritas en esos padrones, por ejemplo, tienen algún tipo de discapacidad? La información de los padrones está pública de oficio, está en la Plataforma Nacional de Transparencia. En lo personal, así como comentario, yo digo que el formato en el que está no es el más adecuado porque no cumple con mínimos para hacerlo explotable. Es un poco complicado, pero justo se podría requerir de manera accesible para que fuera fácil de analizar la información. Pero sí podrías solicitar conocer cuáles fueron los criterios para determinar que una persona tenía discapacidad y cómo se determinó que podía ingresar a los programas. Tal vez podría ser la vinculación de utilizar la información que existe pública de oficio con solicitudes de información para conocer cómo se acreditó la discapacidad para ingresar al programa. Y podrías conocer la información pública de oficio para conocer quién lo está recibiendo y bajo qué criterios. No sé si eso responde un poquito a lo que estás preguntando. Sí, muchas gracias. Sí, Oscar, está ahí pública de oficio. Y pues entonces se vería como, estoy consciente, como invitándolos a ejercer el derecho para construirlo. El derecho a la información, el acceso a la información es un derecho muy reciente y se está construyendo continuamente, se está mejorando, se está adaptando. A veces hay retrocesos. Cuando un derecho no se ejerce, se va perdiendo. Entonces ha habido, por ejemplo, retrocesos en materia de accesibilidad, pero justo impulsar que se use continuamente abona a que se ejerza de mejor manera, a que las autoridades tengan más en mente que están atendiendo una diversidad de personas. Y por eso es la importancia de este diálogo y de acercarnos a platicar para invitarlos y acompañarlos a ejercer estos derechos para que cada vez se ejerzan de mejor manera y con mayor accesibilidad. Quiero contarles que en todo caso de que la plataforma no sea accesible, se pueden hacer las solicitudes también por teléfono.
donde si marcan a Telinai, pueden atenderles una persona por teléfono y realizar la solicitud y darle seguimiento. También contamos con, se puede hacer también por correo electrónico, es decir, existen distintas maneras de realizar solicitudes de acceso a información y el instituto los va acompañando en cada una de estas. Entonces, contamos con talleres por si quieren conocer más la práctica de cómo realizar solicitudes de información. Contamos con el Telinai por si quieren hacer la solicitud de manera telefónica que sea más sencillo. Pueden hacer el seguimiento a través de la Plataforma Nacional de Transparencia y podemos apoyarlos como asociación en este seguimiento de la red USOC para determinar objetivos y aportarles los conocimientos y herramientas que les permitan ejercer el derecho de acceso a información para su utilidad social desde la asociación. No sé si alguien quiere hacer un último comentario, alguna última duda. Claro. Yo, Ale, ya te tienes que ir porque me gustaría mucho y no sé si sea parte de este tema o sea para otra ocasión, que nos hables de los derechos ARCO, cómo, en qué casos procede, ante quién los hacemos valer y cómo es este mecanismo. Claro que la sí. clase de la semana que entra. Ah, ok. Sí, Susana nos hizo el favor de invitarnos nuevamente, situación que agradecemos mucho, y vamos a estar platicando sobre datos personales y cómo ejercer los derechos ARCO y cómo proteger nuestros datos. Y de toda la parte también de expedientes médicos y cómo saber cómo proteger nuestra información cuando la otorgamos para servicios y todo. Sí, Muchísimas vamos a gracias, platicar. Ale, por toda la información que nos compartiste. Muchas gracias. No, gracias a ti, Ara. Y estamos en comunicación, nosotros encantados de seguir apoyando a voceros. Gracias, muchas gracias. 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 Chicos, ¿algún otro comentario? ¿No? No, bueno, no, gracias. Okay. De parte no. Ok. Ale, a nombre de las fundaciones Grupo Altía, la Fundación para la Inclusión y Desarrollo de Personas con Discapacidad, dentro del marco del programa de Voceros por la Inclusión, te damos las gracias por todo tu trabajo y toda todo lo que nos has estado enseñando. Y bueno, pues te seguimos invitando, por supuesto, a que sigas viniendo con nosotros a ayudarnos a hacer incidencia y pues a ejercer nuestros derechos. Muchísimas gracias, muchas gracias por traernos al intérprete, a las intérpretes, chicas, y bueno, pues por acá nos seguiremos viendo. Y gracias a todos los que se conectaron el día de hoy para aprender un poquito más acerca de estos temas tan interesantes. Muchas gracias, Pues, Ale. muchas gracias. Nada más, Daria, tienes toda la razón. Las gracias a mis compañeras Ana Cristina Lobo y Dalia Solís, que nos acompañaron durante toda esta interpretación. Muchas gracias. Gracias. Bye. Teresita, ¿quieres Muchas comentar gracias. algo? Martita. Pues muy agradecida con ustedes por el apoyo, por el tema. Sé que vienen otros temas muy importantes como este que comentaron al final. Y pues bueno, agradecer a quien también se pudo conectar y invitarlos también a las próximas sesiones. Y pues sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos por esta información, por también la interacción, que creo que es la forma en la que podemos seguir aprendiendo y ver ya cómo todo se aplica a casos muy específicos. Las retroalimentaciones súper buenas nos aterrizan mucho como a identificar en dónde podemos incidir. Ale, mil gracias por todo. Roxana, gracias por mandarme el link para que yo los estuve escuchando y me gustó mucho la sesión. Mil gracias. Muchas gracias, Teresita. Dianita. Muchas gracias por la
pues por toda la plática que tuvimos. La verdad es que esto complementa mucho lo que se ha estado dando como formación para las y los voceros. Ellos tienen la misión de ser quienes lleven la voz, en su voz, los derechos de las personas con discapacidad, y por supuesto, esta es una herramienta que va a ser de enorme utilidad. Muchísimas gracias, Ale, y a todas las personas que participaron con sus dudas, que son cosas que a veces uno no se pregunta o no vive, pero que son de la mayor relevancia. Muchas gracias, Ale. Gracias, Rox, y saludos a todas y todos. Gracias. Gracias. Bueno, pues que tengan un muy buen día y estamos para la siguiente. Ok, bueno, que tengan excelente viernes y nos vemos a la misma hora y en el mismo canal. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Bye, bye. Bye, cuídense. Bye. Bye.